Sergei Eisenstein nació en Riga, Latvia. Su padre era un arquitecto judío ortodoxo nacido en Kiev, y su madre, también de creencia judía ortodoxa, era hija de un gran mercader. Eisenstein estudió en el Instituto de Ingeniería Civil de Petrogrado, arquitectura e ingeniería, siguiendo los pasos de su padre. En 1918, este dejó de estudiar para unirse en el Ejército Rojo en la Revolución Rusa. Su padre defendía el bando opuesto y esto causó que se separaran, y Eisenstein fuera transferido a diferentes puestos. El 2 de febrero de 1946, Eisenstein sufrió un ataque al corazón y mientras se recuperaba, el 11 de febrero de 1948, sufrió otro ataque al corazón, lo cual le causó su fallecimiento a los 50 años. Eisenstein fue un pionero del uso del montaje en el cine. Para la edición no era un simple método utilizado para enlazar escenas, sino un medio capaz de manipular las emociones de su audiencia. Después de una larga investigación en el tema, este mismo desarrolló su propia teoría del montaje. Buscaba el máximo realismo, siendo un ejemplo de ello su obra Máscara de gas, dado que su acción se da en una auténtica fábrica. Su siguiente trabajo, del cual estamos hablando, El acorazado Potemkin, rompió el bloque comercial de la reciente y se estrenó en todo el mundo. A partir de octubre fue censurado y vetado por dar importancia a la figura de Trotsky, además de que le prohibieran películas y le detuvieran rodajes. La relevancia de la obra para la historia del cine. En 5 actos, esta legendaria película, la mejor de la historia del cine, retrata los acontecimientos que se desarrollaron en Odessa del 12 al 17 de junio de 1905. Obra maestra de Sergei Eisenstein que se realizó en 1925 para conmemorar 20 años de aniversario de la prerrevolución rusa, centrándose en el motín del acorazado Potemkin, sublevación que sería reprimida por la flota zarista, ejecutado aparte de la tripulación insurrecta y el célebre acorazado. Ficha técnica. El título de esta gran obra es El acorazado de Potemkin. Nacionalidad Unión Soviética. Año de publicación 1925, dirigido por Sergei Eisenstein. Ayudantes de dirección que se pueden mencionar: Gregory Alexandrov, Maxim, Alexander Lepchin y Alexander Antonov. En el guión, Nina Agafanova, Sergei Eisenstein, Nikolai y Sergei Tretyakov. Operador, Vladimir Popey. Fotografía, Edward Tisey. Dirección artística, Vasily Rakhaus. La música, Edmund Meisel y Nikolai Krinkov. Rótulos, por Nikolai Asey y Sergei Eisenstein. Producida por Jacob Bliok en la productora de estudio número 1 del Goskino. De género de esta trama es de drama, la duración es de 72 minutos, la versión original. El montaje fue realizado por Sergei Eisenstein. El rodaje fue producido en Moscú, Leningrado, Odessa y Sebastopol. El estreno de esta película se dio el 19 de enero de 1926 en Moscú y Leningrado. Como intérpretes podemos mencionar a Alexander Antonov, Gregory Vankulinchuk como el marinero Bolshovieke, Vladimir Barsky como el comandante Golikov, Grigory Alexandrov como el oficial Gillian Roberts, Ivan Bobroy, entre otros. Explicación sobre el argumento. Esta película basada en hechos reales del puerto de Odessa, Imperio Ruso, durante la semana del 26 de junio de 1905. Los marineros del acorazado Potemkin, hartos de los malos tratos y de verse obligados a comer alimentos en mal estado, deciden sublevarse. Con muchas imágenes expresivas en forma de álbum fotográfico, el acorazado Potemkin representa la magnificación de la figura de las masas y las causas colectivas. Aspectos argumentales. En el plano político, el Manifiesto de Octubre teóricamente otorgaba a Rusia un régimen político similar al de los países democráticos occidentales. Ello suponía la conexión de libertades cívicas, la extensión del derecho al voto a todas las clases,
es decir, el sufragio universal, la creación de una asamblea o parlamento con poderes legislativos elegida democráticamente, con lo que la monarquía teóricamente pasaba de ser absoluta a constitucional. La autocracia daba un paso a una cierta democracia. En el plano económico y social, la necesidad de modernizar el agro, principal fuente de riqueza de Rusia, llevó al primer ministro a una serie de reformas. Estas reformas fueron supresión del MIR, al que había quedado vinculado los campesinos a raíz de su emancipación en 1861, reparto de las tierras comunales, divididas en lote entre los campesinos sin propiedad. En la práctica de estas reformas fracasaron debido a que muchos pequeños campesinos vendieron sus tierras a los grandes terratenientes y emigraron a las ciudades, con lo que la concentración de la propiedad de la tierra se acentuó. La burguesía se vio principalmente satisfecha a sus aspiraciones con las reformas, pero los socialistas los consideraron totalmente insuficientes. El acorazado Potemkin es sin duda una obra que representa el cine soviético desde los 90 hasta la actualidad. Sigue siendo referente cuando hablamos de cine. El acorazado Potemkin significa un nuevo aporte a la narración cinematográfica en términos de lenguaje visual. Tras la genialidad de Griffith en el trabajo de escala de planos, Eisenstein observa otra función que puede realizar la cámara al inclinarla, lo que da como resultado un énfasis o una sensación distinta de lo que se relata. En este sentido, a través de la secuencia de la matanza en las escaleras de Odessa, el cual es la escena más emblemática de esta película, reestructura lo que implica el montaje cinematográfico. Odessa había sido el escenario en un enfrentamiento entre el ejército y los marineros. Estos últimos se encontraban amotinados de un acorazado que se encontraba muy cerca de ahí. Eisenstein decidió recrear el motín en las escalinatas transformándolo como si fuera un escenario de ópera. El motín de Odessa es la más pura representación de la opresión del régimen sadista. En lo que a técnicas de plano y puesta en escena se refiere, esta película llegó a marcar un antes y un después en la industria del cine, ya que al rodar varias veces la misma acción y repetirla en el montaje, se lograba multiplicar las dimensiones del escenario. El director entonces alternó los planos rítmicos, pasando de los disparos al avance de los soldados. La película llegó a tener cerca de 1300 planos, en comparación a los 700 de una película estadounidense o a los 740 de las películas alemanas. La duración promedio de estos planos radica en los 3 segundos. Eisenstein fue el primer cineasta que radicalizó el uso artístico del montaje y desarrolló el enlace dinámico y rítmico en las tomas, lo cual se intensifica en puntos fulminantes. Esto es lo que se identifica como el montaje de atracciones, donde dos ideas o puntos o planos autónomos se unen para generar una tercera idea en la mente del espectador. Esta técnica fue empleada por el director para crear escenas de alto impacto que despertara la conciencia social del espectador. En lo que corresponde a los efectos narrativos, el filme está narrado de forma dramática, evita completamente el individualismo, en cambio su narrativa trasciende a cuestiones más amplias de la sociedad, especialmente a conflictos de clase social. Todas estas ideas del director fueron plasmadas a la perfección gracias a la actuación de un inexperto reparto de actores, los cuales se comprometieron en alma y carne para que este ambicioso y soñador acorazado saliera del puerto hacia destinos nunca imaginados por Sergei Eisenstein. Así es, como pudiste escuchar, una curiosidad del reparto de esta película, y es donde se observa la especial sabiduría de Eisenstein para el cine, es la contratación de un reparto de actores inexpertos, evitando a las grandes estrellas de la actuación de aquel entonces. Esto para darle una perspectiva más real a la narrativa de esta historia, buscando un tipo de persona específico para representar cada papel. Él en realidad no buscaba un gran actor, buscaba que sus actores no solo parecieran, sino que también fueran lo que iban a representar. Sus actores eran principalmente personas sin entretenimiento ni futuro en el campo del teatro, tomados de campos sociales adecuados para cada papel. Sergei escribió: en lugar de buscar revelaciones creativas de talento, busqué las apariencias físicas correctas. Fue así
como obtuvo una amplia gama de talento inexplorado para la realización de esta película. A veces son increíbles los giros que puede dar la vida. Así fue para estos novatos intérpretes que, sin contemplarlo de esta forma, la historia del cine los reconoce como parte de una de las películas más importantes de todos los tiempos. Aquí te menciono algunos de los personajes y actores destacados del acorazado Potemkin, tales como Alexander Antonov, intérprete de Grigory Bakulimchuk, el marinero a bordo del acorazado que se rebela contra sus autoridades y es abatido a pesar de la victoria que provocó para sus compañeros. También encontramos a Vladimir Barsky en la representación del comandante Gulikov. Por otra parte, se destaca a Grigory Alexandrov, intérprete del oficial Hiliarovsky, y participó también en la adaptación del guión junto con Eisenstein. De este inexperto actor se produjo uno de los cineastas más importantes de la década de los 30. Siguiendo con el reparto de los personajes, debemos recalcar a Beatriz Vitoldi, que le dio vida al personaje de la madre que sostenía un carruaje en las escalinatas de Odessa. También a la mítica Voltav Seva, que interpretó a la mujer de lentes que fue herida en una de las escenas más explícitas del acorazado. La aceptación del público en su momento y la exposición de esta obra de arte se vio afectada en muchos países por la forma tan cruda de enviar un mensaje de liberación a los oprimidos. Después de su estreno en la Unión Soviética, la película fue exhibida en los Estados Unidos. Se exhibió en Alemania una versión con ediciones en las escenas extremadamente violentas. Una introducción de León Trotsky fue omitida en las versiones soviéticas por el enfrentamiento de este con Joseph Stalin. La película fue prohibida en Alemania durante el régimen nazi, también fue prohibida en Gran Bretaña, España, aunque se levantó la prohibición durante la Segunda República. Francia y otros países por su contenido revolucionario. También fue prohibida en el territorio soviético durante un corto periodo de tiempo, cuando el Comintern, por razones diplomáticas, dejó de apoyar decisiones de los barcos de países capitalistas. Hace muy poco tiempo, en 2004, se terminó la restauración de la película que está disponible en DVD. Muchas escenas violentas excluidas y la introducción de León Trotsky fueron restauradas. Sin embargo, las traducciones desde el ruso no tienen la retórica revolucionaria del idioma original. Para el mundo del cine y en muchos aspectos fue aceptada por muchos críticos importantes y destacados de la época. Por ejemplo, el crítico teatral Alexis Yovozdev escribió lo siguiente: el Potemkin no es de héroes individuales como los que había en el teatro antiguo. Es la muchedumbre la que actúa, el acorazado y sus marineros, la ciudad y sus habitantes con un espíritu revolucionario. Para el mundo del cine y su contexto histórico, la cinta está considerada como una de las mejores de la historia del cine, una de las más estudiadas en las escuelas de cine por su técnica de montaje y una de las más influyentes de todos los tiempos. Fue nombrada la mejor película de la historia en la Exposición General de Bruselas de 1958, y a pesar de que el filme no sea de dominio público para muchas partes del mundo, el acorazado Potemkin es sin duda un objeto de estudio y admiración por la composición escénica y teatral y sobre todo por la visión atrevida y genial de un genio como Sergei Eisenstein.